Yo quiero hablarles acerca de una segunda parte de Lucas 5 y es: obedece y tendrás lo que necesitas. Y hace 2 semanas les compartí sobre estos primeros versículos de Lucas 5 acerca de remar hacia lo profundo, cuando en la versión 60 Jesús le dice a Pedro, después de predicarle a la multitud, dice que le dice a Pedro: boga mar adentro, vamos a aguas profundas. Y les compartí acerca de la necesidad de creerle a Dios. Les decía que estando en la playa uno todavía alcanza a sentir la arena y se siente uno más seguro, pero vale la pena brincar las olas e ir a alta mar. Aunque ya no estás pisando, en realidad te estás sosteniendo, quizá porque sabes nadar, la misma agua de las agua salada te hace flotar. Pero la idea es que nosotros dependamos del Espíritu Santo, dependamos de la palabra y hagamos cosas en el nombre del Señor que aparentemente son imposibles para nosotros, pero que son posibles para Él. Por ejemplo, creer que Dios puede salvar a un pariente tuyo. Tú lo puedes ver si tú estás en la orilla de tu fe, estás pensando en lo que está sucediendo en una realidad visible, y tú puedes ver físicamente a esa persona que tú amas y la puedes ver necia, a lo mejor rebelde, incrédula, de diferentes maneras. Y ese es como estar en la arena. Pero cuando Dios te dice ven a lo profundo, es como tener la fe de que Dios le puede salvar. Y entonces tú entras a una dimensión de fe donde, aunque en la realidad física esa persona no quiere de Cristo, tú en lo espiritual estás creyendo que Él se rinde al Señor. Y esa declaración de fe, esa palabra de fe, esa oración de fe hace que Dios intervenga en el corazón de las personas que no quieren del Señor, para que bajo algunas circunstancias se dobleguen y se rindan a Cristo Jesús. Yo he tenido experiencias así. Pero bueno, vamos a Lucas 5. Obedece y obtendrás lo que necesitas. Dice Lucas 5 del versículo 4 en la NTV en adelante, dice: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas, echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse, ¿verdad? Las redes. Y hubo un grito de auxilio que atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Ahora fíjate bien lo que dice el siguiente versículo. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, de este milagro, ¿verdad? Dice: cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros discípulos, ¿verdad?, que estaban con él, sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban ¿qué? Asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Quiero hablarte acerca de la obediencia. El título es: obedece y obtendrás lo que necesitas. Pero en primer lugar debemos entender lo que es la obediencia. Si notamos bien en el pasaje, vemos que hay 3 personas expertas que son pescadores, y pues como son expertas, ellos saben a qué horas hay que ir a pescar. Y ahí están. Juan ya había pasado toda la noche intentando pescar y no sucedió nada, está cansado.
Jesús predica y después escucha la voz de Jesús que le dice: vamos a pescar. Yo me hacía la pregunta: ¿por qué le hizo caso Pedro a Jesús si de alguna manera notamos que Jesús era hijo de un carpintero y muy probablemente él también era carpintero? Porque los judíos tenían la costumbre de enseñar desde temprana edad a sus hijos no solamente la ley y los profetas, es decir, la palabra de Dios, pero también les instruían en un oficio para que ellos fueran responsables desde temprana edad. Los oficios en el día de hoy, al igual en ese entonces, más fuertemente, se dedicaban los padres a enseñarles a los hijos algo. A lo mejor el hijo quería ser abogado, orador o yo no sé, pero aún así el padre le enseñaba lo que él sabía. Y los hijos se tenían que ver obligados en cierta manera a ayudar a sus padres en el trabajo para obtener recursos, para poder apoyarles, para poder aprender. Los maestros de la ley, ellos estaban echando el ojo a los judíos, a los jóvenes, para ver quién de ellos tenía habilidad y capacidad para las escrituras, porque como se les enseñaba a los niños todo lo que es el Pentateuco, la mayor parte no tenían ningún escrito, tenían que ir a la sinagoga a escuchar de los maestros de la ley, escuchar los rollos y dar lectura y ellos oír, y trataban de aprenderse de memoria los pasajes del Antiguo Testamento. Y fíjate que los maestros de la ley estaban observando a ver quién de esos muchachos tenía inteligencia, capacidad, habilidad de retención para poder hacerlos sus discípulos. No era cualquier persona que seguía a estos maestros de la ley, sino que ellos tenían, vamos a decir así, la decisión última. Probablemente algún joven venía: yo quiero seguirte, yo quiero ser discípulo tuyo. Y estos maestros de la ley decían: no, espérate, porque estaban viendo a ver quién tenía inteligencia, quién tenía habilidad. Y si dentro de ellos había alguien que tenía habilidad, entonces el maestro le decía a ese muchacho: sígueme. Y el muchacho inmediatamente tenía que empezar a seguir a su maestro y se la pasaba con él y aprendía de él. Jesús tiene ahí a Pedro y a otros dos que son parte ya de sus discípulos. ¿Por qué le hizo caso Pedro a Jesús si él era un buen pescador? ¿Sabes por qué? Porque el obedecer nos lleva a un aspecto importante, y es conocer íntimamente a Jesús. Cuando tú conoces íntimamente a Jesús, entonces tú obedeces. Porque aunque aparentemente Jesús no estaba con ellos pescando, yo estoy seguro que él sabía, porque él dependía de la oración, pero estoy seguro que él sabía, como Dios, dónde estaban los pescados. ¿Sí o no? Pues él conocía todo. Él creó los cielos y la tierra. Él formó los peces, todo lo que se mueve en el océano. Pero Pedro entra en humildad y aprende a ver lo que está haciendo Jesús. Ya tenía un tiempecito ahí con él. Empezó a ver los milagros, empezó a ver que su palabra tenía poder. Jesús no decía: sé sano, y la gente se quedaba igual, sino que cuando él decía: sé sano, ¿qué pasaba? Inmediatamente la gente sanaba. Es más, cuando le dijo a la higuera: sécate, ¿qué pasó con la higuera? Se secó. Pedro y los otros discípulos se dieron cuenta de que Jesús era más que un hombre, el Hijo de Dios, y por su palabra y por su poder y por lo que él declaraba, ellos veían ya a través del tiempo que Jesús había que obedecerle, valía la pena obedecerle. Entonces, te puedes pensar, Pedro, escuchando a Jesús: vamos a lo profundo para pescar. Y Pedro diciendo: ¿le haré caso? No le haré caso. Me conviene hacerle caso. Y esa es la obediencia. La obediencia te lleva a
aceptar lo que dice la Biblia, aunque muchas veces no lo entiendas. Te obliga porque dices, ok, yo tengo mi forma de pensar, yo tengo mi razonamiento, a mí me han enseñado mis padres, mis abuelos tal cosa, los libros de texto me han enseñado tal situación, pero si la Biblia dice, si Jesús me está hablando a través de la Biblia, yo tengo que obedecer, porque me conviene obedecer, pero porque conozco quién es Jesús. Ahora, eso nos lleva al segundo aspecto de la obediencia. Primero es conocer íntimamente al Señor, y lo segundo es el precio de la obediencia. Yo quiero dejarte una tarea. Quiero que escribas allí en tu celular o allí en tu libreta Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Más o menos te voy a decir de qué se trata. Mateo 10 en unos versículos está hablando acerca de que Jesús va a reclutar a los discípulos, pero antes de jalarlos hacia sí, les dice lo que va a pasar con ellos. Primero les dice, mira, no tienes que llevar dinero. Ah, caray, pues ¿cómo le voy a hacer? Tampoco tienes que llevar una muda de ropa, porque no es como ahora que tú vas a Morelia y regresas y no hay problema. Irte caminando a Morelia y luego regresar en el mismo día no creo que sea muy bueno. Pero en ese tiempo la gente se trasladaba caminando o con animales de carga. Y entonces Jesús les dice, ¿quieres ser mi discípulo? No tienes que traer dinero. No tienes, en ese tiempo se usaba un cinturón con unas bolsitas donde guardaban, atesoraban el dinero ahí para el viaje, monedas, cosas de valor. Y Jesús le dice, no tienes que cargar eso, no tienes que llevar tu mochila con una muda de ropa, no tienes que llevar ni siquiera bastón. Acuérdate las calles de Michoacán. O sea, en esos tiempos se tenía que uno usar un bastón para poder cuidarse de no resbalarse tanto del lodo, de la tierra. Y Jesús le está diciendo, no te tienes que apoyar en nada, tienes que confiar en mí. Aparte les dice, tienes que enfrentar persecución, tienes que enfrentar cárcel por causa mía, tienes que hacer muchas cosas por causa mía. O sea, le está poniendo el panorama si quieres ser mi discípulo, si quieres conocerme íntimamente, si quieres seguirme. Esto es lo que te va a costar. ¿Cuánto cuesta obedecer? Y luego para acabarla así, como para dar el cierre de que nadie quiera seguir a Cristo, les dice lo siguiente. Mira lo que dice Mateo 10, 37 en adelante. Dice, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Es decir, no puedes ser mi discípulo. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la vas a perder, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Quién de nosotros seguiría a Cristo, a Jesús, si nos dijera eso? ¿A poco no le pensaríamos? Bueno, yo sé que tú eres súper espiritual, dirás, no, sí, gloria a Dios, aleluya, que me crucifiquen y ahí voy, ¿no? ¿Quién de ustedes diría eso? Dice, y Señor, pues como que está medio duro este asunto, ¿no? De ser tu discípulo. Pues mira, la obediencia tiene un precio. La obediencia tiene un precio. Y ese precio se tiene que pagar. Pero, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito de Jesús que nosotros obedezcamos su palabra? ¿Que nos vaya mal? Te hago la pregunta, ¿que nos vaya mal? Cuando dicen sí, amén, gloria a Dios. ¿Que nos vaya qué? ¿Que nos vaya qué? Bien, que nos vaya bien. Si Dios quiere que nos vaya bien, entonces ¿conviene obedecer su palabra o no? Claro que conviene obedecer su palabra. Y a veces no somos tan buenos como Pedro para pescar, pero tenemos que creer en el Señor. Mira, un día fuimos aquí a la orilla del lago. Hay un restaurante ahí que se llama el Restaurante Alemán. Hace unos años atrás, mi hija, pues Vanessa, estaba más pequeñita. Y entonces, pues para ir a divertirnos un poquito, antes de ir a comer, pues nos dieron allí un anzuelo, ¿sí? Para poder echarle pues ahí al agua, ¿no? A ver qué sacábamos. Yo duré rato ahí, me enfado, soy muy desesperado. Y yo le echaba y le movía y le echaba un pedazo de pan y así, ¿no? Y cosas y no.
y no agarraba nada, y los peces, claro, ahí estaban, pero nadie se animaba. Entonces llegó mi hija, y pues ustedes conocen a Vanessa cómo es, ¿no? Y dice, papi, yo quiero. Y entonces le dimos la caña de pescar, ya con algo en el anzuelo, y ella así jugando que lo avienta, y en cuanto lo aventó, ¿qué crees? Que agarra un pez. Y se asustó, y ya le empezaron a decir ahí los encargados cómo hacerle para sacarlo. Total que lo sacó, y cuando lo ve se pone a llorar y dice, no, yo no lo quiero que lo regresen al agua, quiero que lo regresen al agua. Y pues ya ahí el mesero o la gente ahí encargada dice, se nos queda viendo. Le digo, no, pues hágale caso. Ella fue quien lo pescó. Y entonces el pez pues volvió otra vez al agua, y estaba más o menos grandecito, ya me lo estaba imaginando ahí sobre el plato, bien dorado, ¿verdad? Pero no se pudo. El precio de la obediencia tiene un propósito: que dependamos del Espíritu Santo, que dependamos de Dios, y eso nos lleva a obtener lo que realmente necesitamos. Eso nos lleva al siguiente punto, que es: Jesús realmente suple nuestras necesidades. Dice Lucas 5, versículo 6: y esta vez las redes se llenaron ¿de qué? De tantos peces que se comenzaron a romper. Fíjate bien, primeramente Jesús le dice a Pedro, vamos a lo profundo. Y por obedecer Pedro a Jesús, conociendo su necesidad de ir a pescar para vender el pescado y obtener recursos para su familia, cuando obedecemos a Jesús, aunque sea algo ilógico, entonces algo sucede. Dios ve nuestro corazón y sabe que lo que vamos a obtener va a ser para la gloria de Dios y va a ser para beneficio, y entonces suple lo que nosotros necesitamos. Esto va contrario a la forma de pensar de la gente. Mira, ¿cuál es la forma de pensar de alguien que no conoce de Dios? Bueno, dice, a ver, empieza a hacer cuentas y dice, bueno, mira, si yo voy a la iglesia el domingo y somos 5, tanto por tanto es tanto dinero, y pues gastamos. Y luego pues se les ocurre a los hermanitos sacar talento, y pues el muchacho ahí está y que quiere que le compre, y pues tanto gastamos, ¿no? Y luego el regreso, y luego nos dicen pues que el grupo de conexión, ¿no? Y hay otra vez otro gastito y otro tiempo, y luego que el miércoles de discipulado y otro tiempo y otro dinerito, y luego que alguna reunión ahí, el pastorcito que se le ocurre hacer reuniones de varones, y pues ahí tengo que venir, y de repente, como lo que pasó ayer, una fiesta mexicana, y hay otro dinerito, ¿no? Y luego el domingo, y entonces la gente, y luego dice, y luego me piden el diezmo, y que las primicias, y que la ofrenda para la misionera, yo ni la conozco, ni sé quién es, no sé si es real o es ficticia, pero pues nos piden dinero. Y cuando pensamos humanamente decimos, no, es mucho dinero. ¿Y qué optamos por hacer? Dejamos algunas cosas, porque pensamos que estamos perdiendo. Si hiciéramos eso, entonces no estamos realmente obedeciendo al Señor. Yo no digo que el venir a un tiempo de oración tiene que ser obligado, pero quiero que entiendas el precio que se paga para seguir a Jesús. Pero más que el precio, fíjate en el beneficio. Yo quiero que tú veas a una persona que busca el espacio y el tiempo, el dinero, para poder hacer lo que tiene que hacer, y a los meses, a los años, tú vas a ver su crecimiento. Porque si nos alimentamos cada 8 días, hermanitos, físicamente, ¿cómo vamos a estar en un año? O sea, hoy comes y toda la semana no, hasta el próximo domingo. ¿Qué les parece si lo hacemos así? ¿Verdad que no? Pero si comemos todos los días, mira, ve la pancita, estamos fuertes. El precio de la obediencia tiene como fin creerle a Cristo, pero Él ya tiene preparado de antemano la bendición para ti. Dice que las redes se rompían, y de esta manera vemos cómo Dios suple nuestras necesidades. Él me quiere enseñar que fe, la fe se prueba. Él me quiere enseñar que humildad. Antes de darme lo que necesito, Él quiere que yo sea humilde.
Él quiere que tenga paciencia, que muchas veces no tenemos. Pero al final de cuentas, Él me quiere bendecir. Dice Mateo 8:18, cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces, fíjate bien, un maestro de la ley religiosa le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús conocía a este hombre. Entonces le dice Jesús: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme ahora y deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. La versión 60 dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús no es que quiere quitarte una responsabilidad, porque en este caso debemos de trabajar para obtener un beneficio para nuestra casa, pero Él quiere que aprendamos de la fe y la obediencia. Y cuando obedecemos a Jesús, Él tiene preparada la bendición. Él ya tiene preparada la bendición, porque el obedecer trae bendición, el desobedecer trae maldición. La obediencia siempre te va a traer bendición, y cuando tú lo haces de corazón, olvídate, hermano. Yo soy un testimonio vivo del poder de Dios y de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Nos podemos sentar a contarte historias de cómo Dios nos ha bendecido, y no es porque seamos buena gente, sino simplemente porque buscamos obedecer al Señor. No somos perfectos, pero buscamos obedecer al Señor. Ahora bien, Jesús está probando nuestra fe. Jesús está pidiéndonos ir a lo profundo para creer en Él, depender de Él y no de nosotros, de nuestra fuerza. Él no quiere dejarnos solos. Él tiene planes hermosos. Él sabe exactamente lo que tú estás pasando en este momento. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y cuando obtenemos la bendición, escúchame bien, otra cosa que tenemos que hacer es compartirla. Mira, si no compartimos la bendición, puede haber problemas en nuestra vida y en nuestra economía, pero cuando la compartimos, mira lo que sucede. Vamos a ver Lucas 5, el versículo 7. Dice que un grito de auxilio atrajo a los compañeros ¿de cuál barca? De la otra barca. Y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Escúchame bien, cuando compartimos la bendición se multiplica. A ver, dice que las redes estaban a punto de reventar, pero cuando invitaron a otra barca, las dos barcas estaban llenas. Eso me hizo pensar en el Antiguo Testamento, una historia de una mujer que dice que no tenía que comer. Entonces el profeta le dijo: pues ¿qué te falta? No, pues me falta aceite. Dice: ok, consíguete todas las vasijas que puedas. Y dice que consiguió las vasijas y todas las vasijas que consiguió se llenaban una tras otra. Y dijo: traigan más vasijas, y se llenaba. Y una cosa importante, cuando dejó de haber vasijas, dejó de fluir aceite. Y eso me hizo pensar, cuando no soltamos la bendición, se detiene la bendición. Entonces, más bienaventurado es dar que recibir. Hay que compartir lo que Dios nos da, incluso si viene gente a nosotros para salvación. Para eso tenemos los grupos Conexión, para poder con otros hermanos cristianos que nos apoyen para atender a la gente nueva, ¿sí? Por eso hay iglesias locales establecidas donde hay un pastor y donde hemos hecho cosas a nivel ciudad. ¿Cuántos estuvieron hace unos años atrás cuando estuvimos en la plaza haciendo un evento grande? ¿Sí? No podemos hacer algo a nivel ciudad si no compartimos la bendición con otros hermanos, con otros líderes. Es importante estar sujetos en una iglesia local establecida bajo una tutela, bajo un pastor, pero hay una sola iglesia. Hay una sola iglesia, hay un solo pastor, ¿sí? Y una iglesia no es más que otra iglesia. Dios ama a cada iglesia representada en el país
en Michoacán, en la ciudad. ¿Está conmigo? Entonces debemos aprender a compartir el evangelio, debemos aprender a hablarle de Cristo a una persona, y si al final de cuentas esa persona fue a parar a otra iglesia, pues ya ni modo, ¿verdad? Quisiéramos que estuviera aquí, pero tiene que sujetarse a un pastor. Ojalá que los que ganemos estén aquí con nosotros, pero al final, ¿quién es el que manda? Dios y también la gente. Por eso tenemos que aprender lo que es estar sujetos bajo autoridad, y si alguien no quiere estar, pues que busque dónde estar, pero que esté en un lugar sujeto. ¿Me entiendes? Ok, entonces hay una sola iglesia, y esta es la iglesia de Jesucristo. El reino de Dios es uno solo. No debemos de entrar en competencia, amados hermanos. Debemos aprender a compartir. El compartir trae bendición, y vamos a cuidar nuestra boca de hablar mal de otra iglesia, de otro pastor, porque no es bueno. Lo que me gusta de Lucas 5, en el versículo 10 hasta el final, dice aquí que Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de personas. Dice aquí en esta versión: no tengas miedo. La última parte de Lucas 5:10, de ahora en adelante pescarás ¿qué? Personas. Nosotros hemos recibido el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, que es la salvación en Cristo Jesús. ¿Cuántos han recibido la salvación? Si tú estás aquí y no te has rendido completamente a Jesucristo, yo te animo para que hoy, es más, vamos a hacerlo ahorita, que tienes que hacer dos cosas para ser cristiano. La primera es reconocer a Jesús, y la segunda es declararlo. Tú tienes que declararlo, abrir tu boca y decir: yo creo en Jesús. ¿Quieres hacerlo? Mira, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, quiero conocerte más, pero de lo que he escuchado hasta ahora, yo creo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, que tiene poder y autoridad, que resucitó de los muertos, entregando su vida anteriormente para salvarme, y ahora Él me puede salvar, y tú eres Dios. Jesucristo, ven a mi vida y sálvame. Entra en mi corazón, y que la presencia de tu Espíritu Santo esté en mi vida siempre. Gracias, Jesús, por salvarme. Ahora ayúdame a entender tu palabra y a obedecerla, porque de esta manera tendré bendición. En el nombre de Jesús, amén. Tres cosas. Jesús prueba tu fe cuando te dice ven a lo profundo, cuando te dice algo que va contra nuestra mentalidad humana, pero la finalidad es bendecirnos. Y lo que hacemos al recibir la bendición es compartir a otros lo que Dios nos da. Yo te quiero animar a compartir el evangelio. Supongamos que tienes en tu mano una medicina que tiene muchas pastillas suficientes para darle a toda la población de Pátzcuaro y todo alrededor. Ahí tienes la medicina. Esa medicina es la única que puede salvar a la demás gente no cristiana, y tú la tienes ahí. Si tú les das esa pastilla, ellos se salvan del infierno. Si tú le das una pastilla a esa persona, ellos son sanos, ellos son libres de sus ataduras. Tenemos esa pastilla, tenemos esas pastillas para compartirlas. Yo te hago una pregunta: ¿nos quedaremos en el bolso con esas pastillas, sabiendo que la gente se va a morir? ¿O buscaremos la manera de hablar con ellos? Y me gusta lo que hace la gente que vende. Hay gente que tiene un carisma para vender. Son hábiles. Tú no quieres comprar, pero al final sales comprando. ¿No les ha pasado eso? No te me acerques si tú eres uno de ellos. Te venden zapatos, te venden ropa, bueno, de todo. Y tiene una habilidad increíble. Tú sales con una deuda y dices: caray, pues yo ni quería, pero se portó tan bien la persona y me trató con tanto cariño que cedí. Y bueno, pues hay de todo, ¿no? Tenemos que comprar también para bendecir, porque es una forma también de ayudar a otros. Si tú ves que puedes comprarle a una persona algo y le vas a bendecir con eso, hazlo, porque todos ganamos. Unos recibimos y otros damos, pero todos somos hijos de Dios y recibimos su bendición, ¿verdad? Entonces no me malentienda. Ya me vieron algunos con ojos de semáforo así: hermano, a la salida nos vemos.
Escúchame bien, quiero terminar con el cuarto punto. Tenemos que aprender a adorar siempre y darle siempre la gloria. ¿A quién? A Dios. Mira lo que dice Lucas 5 del 8 en adelante. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas. ¿Delante de quién? Delante de Jesús, y le dijo: Señor, por favor. Es decir, cuando él se puso de rodillas, estaba adorando a Jesús, estaba reconociendo su pecado, y le dice: por favor, Señor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado. Mira esta palabra, muy asombrado. Era pescador y sabía que eso no podía ser posible a esa hora, en ese momento, en ese instante. Pero cuando ve el milagro, se postra y le dice: Señor, no puede ser posible. Estaba asombrado por la gran cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él, sus compañeros que se llamaban Juan y se llamaba Santiago, hijos de Zebedeo, también estaban ¿qué? Muy asombrados. Y Jesús entonces le responde a Simón: no tengas miedo, ahora vas a ser pescador de personas. Cuando yo recibo de Dios y me doy cuenta que no es mi habilidad, y aunque lo fuera, ¿quién me da la vida? ¿Quién me da la vida? ¿Quién me da el aliento? ¿Quién me da la capacidad mental? ¿Quién me da la fuerza? Y si como, ¿quién es el que me da el alimento? Todo viene de Dios. Entonces, aunque fuese algo mío, humanamente hablando, una habilidad, un don, de todos modos la gloria es para Dios. Pero aún en este milagro, Pedro estaba asombrado. Él no podía, no le llenaba. Un milagro te sorprende, te deja mudo, te deja perplejo, te deja asombrado. Y cuando Pedro ve ese milagro, dice que se postra delante de Jesús y le dice: Señor, me vas a matar, tú eres Dios, aléjate de mí. Qué bueno que ahora la sangre de Cristo nos cubre y nos limpia y nos hace aceptos delante de Dios. Si no fuera por la sangre ofrecida en el Calvario, todos nosotros no podríamos estar aquí. Estaríamos perdidos, lejos de Dios. Pero gracias a Jesucristo, que ahora somos salvos. Entonces toda la gloria tiene que ser a Dios. Escúchame bien, como cristianos ya evangélicos, pentecostales o como tú quieras llamarnos, aunque no estamos tanto como costal, pero más o menos vamos. Pero como cristianos ya no tenemos imágenes. Sí te dije, ¿no? De aquella persona que hace muchos años, cuando se construyó esta iglesia, la de aquí al lado, la primera nave, vino una persona que no sabía de la iglesia cristiana. Entonces ella entra muy temprano, llegó temprano, que es buen ejemplo para nosotros, ¿verdad? Llegó temprano esa mujer nueva y llega y encuentra al pastor. En ese entonces el misionero, fundador de la iglesia, estábamos con él, pero se dirige a él y le dice: oiga, padre. Y le dice: sí, de una hija, le dice el hermano. Dice: oiga, y se mete, ¿no? Dice: aquí es la capilla, aquí es el templo, sí. Dice: oiga, y pues ¿dónde están los santos? Y el hermano checa su reloj y dice: llegan un poco tarde, pero ahorita llegan, ahorita entran. Pero escúchame bien, aunque no tenemos ídolos físicamente, a veces sin querer o queriendo, por ver el poder sobre una persona, volvemos a una persona un ídolo para nosotros. Y que Dios nos libre, hermanos, porque la gloria no es para el hombre. No debemos de hacer declaraciones como: no, yo quiero que ore el pastor por mí porque él es el ungido. No, olvídate. Todo cristiano es ungido. ¿Cuántos están conmigo en eso? Entonces no idolatremos a la gente. No pensemos que solamente una persona tiene el don de sanidad. Todos podemos orar. Y si Dios le da a alguien el don de sanidad, debe darle gloria a Dios y no atribuirse a él el poder, porque la gloria es solamente ¿para quién? Para Dios. Entonces Pedro está viendo a Jesús, él sí es Dios, pero nosotros estamos viendo a personas y seguimos siendo pecadores.
no porque practicamos el pecado, sino porque somos humanos y el humano peca, no para practicar el pecado, pero peca, ¿sí? Y Pedro está diciendo: Jesús, date cuenta quién soy yo, fíjate quién soy yo, aléjate de mí. Pero eso lo hace porque está reconociendo la autoridad de Cristo, y tú y yo tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Dios y tener temor santo, reverente delante de Él. Pero a la vez tenemos que creer lo que Él dice a Pedro: no tengas miedo, no tengas temor. Es decir, quédate conmigo porque te voy a enseñar más que pescar pescaditos. Te voy a enseñar a ganar personas que son más importantes que los pescados. Amén. Y con eso quiero concluir. Mira, tú y yo tenemos habilidades. Unos saben pintar, otros saben manejar muy bien. Yo no sé manejar muy bien porque todo el que se sube en mi vehículo se arrepiente de sus pecados. No sé por qué, pero siempre dicen: hermano, yo en la prédica me duermo. Cuando usted predica, ¿cómo me arrulla usted? Pero cuando me subo a su vehículo, en 2 minutos me estoy arrepintiendo de subirme a su vehículo y le pido perdón al Señor por todos mis pecados. Pero cada uno tiene su habilidad, cada uno tiene su talento y su don. Pero déjame decirte una cosa: eso no es tan importante como ganar un alma. Hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo lo que nos corresponde, pero hay que echarle el ojo a las personas que nos rodean y empezar a orar en el Espíritu dentro de nosotros para que no se asusten, ¿verdad? Cuando hablamos en lenguas. ¿Qué está hablando este hombre? Ese es francés. Pero tenemos que hablarles a otros de Jesús, porque si Dios nos llama y nos bendice, no es para que nos quedemos con la bendición espiritual, es para que la compartamos. Yo te quiero animar a que la próxima semana pienses en una persona. Yo le dije a los varones: ¿cuántos varones están aquí? A ver, los varones, aquí los espero el jueves. Y les pedí que trajeran a otro más. Vamos a ponernos de pie. Para dejar la orilla, para ir a lo profundo, para obedecerle a Cristo por encima de los razonamientos humanos, debemos de creer en Jesús. Él es Dios, y aunque Él nos diga algo ridículo, nosotros, si lo dice la Biblia, tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. Si Él dice que dando es como tenemos más, tenemos que creerlo. Y yo te animo a que lo practiquemos. Pero también el Señor está viendo la necesidad de Pedro y las necesidades que él tiene. Tú puedes leer la Biblia y te vas a dar cuenta que en un momento dado Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y no se enojó Pedro, Jesús no solamente conoce tu necesidad, conoce la necesidad de tu familia. Probablemente alguien no está aquí de los que deberían de estar, pero Él conoce su necesidad. Y tú estás aquí y tú estás escuchando de Jesús. Probablemente tú tienes una enfermedad, una necesidad económica, familiar. Y tú dices: es que lo veo y se me hace imposible creer que esta persona puede rendirse al Señor porque no me hace caso, no me obedece, es rebelde, es incrédulo. Tienes que ir a lo que Jesús te dice. Jesús dice: yo y mi casa seremos salvos. Jesús dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y si lo dice la palabra, ¿qué tienes que hacer? Creerlo. Pero tienes que declararlo con tu boca y tienes que ir hacia Jesús y decirle: sí, Jesús, yo creo que aunque mi vista natural está viendo lo peor y pareciera que mi vista natural ve que las cosas van de mal en peor, yo voy a creer a tu palabra y voy a creer a tu voz, porque tu palabra es verdad. Y yo quiero invitar a las personas que estén hoy aquí, que tengan alguna necesidad de salvación de su familia, de solución de un problema económico, familiar, pero Dios te está invitando y dice: camina conmigo, ven a mi presencia, conóceme más y te voy a hacer parte de mi vida, parte de mi familia, y allí vas a encontrar todo lo que necesitas y aún más allá de lo que puedes imaginar o esperar. ¿Quieres pasar? Quisiera que oramos por todo aquello que nos hace falta, pero enfocados en que vamos a obedecerle y vamos a esperar su bendición, la que Él tenga para nosotros. ¿Quieres hacerlo? Te invito a que pases.
Padre, nos ponemos en tus manos. Espíritu Santo, eres bienvenido a nuestra vida. Señor, líbranos de nuestros propios pensamientos que nos impiden obedecerte. Líbranos, Señor, de nuestra tradición. Líbranos, Señor, de nuestra humanidad. Líbranos, Señor, de nuestra incredulidad que nos impide acercarnos con confianza a ti y obedecer tu palabra. Líbranos, Señor. Hoy te pido, Padre, que venga un espíritu obediente, que aunque nos pidas algo que es difícil de entender, si sabemos que lo dice la Escritura, si sabemos que lo dice la Biblia, queremos obedecerlo. Porque Jesús, tú no mientes. Y cuando tú nos pides algo, por muy alto precio que paguemos, en realidad es ningún precio, porque el precio más alto es tu sangre, es tu obra en la cruz. Y en realidad, si tenemos la salvación, ya obtuvimos lo mejor de la vida eterna. Pero aún en esta tierra tú quieres proveer y suplir para nuestras necesidades. Tú quieres sanar nuestros cuerpos enfermos. Tú quieres responder a nuestras peticiones y necesidades. Tú quieres darnos paz y seguridad. Tú quieres darnos confianza. Y por eso hoy acudimos a ti. Señor, levantamos nuestras manos en señal de adoración, porque te reconocemos, Jesús. Tú eres Dios, aún eres Dios presente en este siglo, en este tiempo, con toda la tecnología que tenemos, con todas las habilidades que tenemos, los dones y talentos que tú nos has dado. Tú eres perfecto y tú eres más grande y más poderoso y con mayor conocimiento que cualquiera de nosotros juntos. A ti ponemos, Señor, a ti ofrecemos nuestra vida. A ti ponemos, Señor, nuestras vidas delante de tu altar, para decirte, Dios, haz tu voluntad en nosotros, porque tú reinas con poder. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte